Adam expressed man's thinking in the Garden of Eden when he made himself a fig leaf apron to face God. It's something that he did himself. Adán expresó el pensamiento del hombre en el huerto del Edén, cuando se hizo un delantal de hojas de higuera para venir ante Dios. Es algo que él mismo hizo. And from fig leaves, he's tried education, towers, cities, idols, civilization, denomination, but it ever remains the same. God only accepts his subjects under the blood. That's all. Y desde las hojas de higuera, él ha implementado la educación, torres, ciudades, ídolos, civilización, denominación. No obstante, eso siempre permanece igual. Dios solamente acepta a sus súbditos bajo la sangre. Nada más. Education has totally failed. More educated we get, farther we get from each other. Denomination has totally failed. La educación ha fallado totalmente. Entre más nos educamos, más nos distanciamos el uno del otro. La denominación ha fallado totalmente. We draw lines and barriers in each one trying to get that denomination higher than the other, and it breaks fellowship. Trazamos líneas y barreras y cada uno quiere exaltar esa denominación sobre la otra. Y eso rompe el compañerismo. Civilization has merely brought about confusion. Cities, towers, and whatever more has all failed, and God's plan still remains the same under the blood. La civilización solo ha traído confusión. Las ciudades, las torres y cuanta cosa hay, todo ha fallado, y el plan de Dios aún permanece el mismo, bajo la sangre. This blood must be a displayed blood. Esta sangre tiene que ser una sangre desplegada. In the garden, in the time rather of Israel, when Israel had to kill the lamb and to place the blood upon the lintel and on the doorpost, God required that, and that token must be there no matter what other position that... En el huerto, allá, mejor dicho, en el tiempo de Israel, cuando Israel tuvo que matar el cordero y poner la sangre sobre el dintel y sobre los postes de la puerta, Dios requirió eso. Y esa señal debía estar allí, sin importar alguna otra posición. That man might have showed that they were circumcised Israelites. They might have confessed that we believe every word that Jehovah says. But that didn't expel it. They had to display that token. The blood must be shown. Esos hombres podían haber demostrado que eran israelitas circuncidados. Podían haber confesado de que nosotros creemos toda palabra que dice Jehová, pero eso no lo alejaba. Ellos tenían que desplegar esa señal. La sangre tenía que ser mostrada. That's the way it is tonight. I believe that every Christian has to display the blood of Jesus Christ that's cleansed them from the things of the world. Regardless. De esa manera es en esta noche. Yo creo que todo cristiano tiene que desplegar la sangre de Jesucristo que los ha limpiado de las cosas del mundo, sin importar lo demás. Now, in that time, the token must be on the door. It must be there regardless of how religious the house was, how religious the people, how well they had brought up their children, how fine they attended church, how well they had displayed all the things that God has said. Ahora, en aquel tiempo, la señal debía estar en la puerta, debía estar allí. A pesar de lo religiosa que fuera la casa, de cuán religiosa era la gente, o lo bien que habían criado a sus hijos, de lo bien que habían asistido a la iglesia, o lo bien que ellos habían desplegado todas las cosas que Dios había dicho. It's still at that last hour where it showed between death and life, the blood had to be displayed. Sin embargo, en esa hora final, donde era un reto entre la muerte y la vida, la sangre tenía que estar desplegada. And the blood showed that an innocent substitute had been
taken in the place of the worshiper. Y la sangre mostraba que un sustituto inocente había sido tomado en lugar del adorador. And the chemistry of the blood, the red blood itself, was a sign on the door that this house was safe under the blood. Y la química de la sangre, la misma sangre roja, era una señal sobre la puerta de que esta casa estaba a salvo, bajo la sangre. Now, that was a type. Now, in these last days, we're coming back again to the hour of God delivering His church. I believe it. Ahora, eso fue un tipo. Ahora, en estos postreros días, estamos llegando nuevamente a la hora en que Dios está liberando a su iglesia. Yo lo creo. And as certain as that blood had to stand for a memorial, so does the token have to be, is required today. Y tan cierto como esa sangre tenía que estar como un memorial, así también tiene que estar la señal. Es requerida hoy. For now they could not take the chemistry of the blood of the Lord Jesus and place it upon every heart's door. Pues, ahora ellos no pudieran tomar la química de la sangre del Señor Jesús y ponerla sobre la puerta de cada corazón. But you see, that time an animal died, which was a lamb. And to show that the animal was dead, the blood was on the door. Pero vean, en aquel tiempo un animal moría, que era un cordero, y para mostrar que el animal estaba muerto, la sangre estaba sobre la puerta. So the life that was in the animal could not come upon the worshiper because the animal doesn't have a soul. So the life that was in the animal could not come upon the worshiper. Lo cual, la vida que estaba en el animal no podía venir sobre el adorador, porque el animal no tiene alma. Por lo tanto, la vida que estaba en el animal no podía venir sobre el adorador. But today, when the blood of God's own Son was shed at Calvary for our pardoning and release, the life that was in that blood was God Himself. Pero hoy, habiendo sido derramada la sangre del propio Hijo de Dios en el Calvario para nuestro perdón y liberación, la vida que estaba en esa sangre era Dios mismo. And the Holy Spirit returns upon His church and upon His believer, and it's a token in these last days. He'll pass over. The man or the woman that's accepted the death of Jesus Christ as their substitute, and the Holy Spirit bears record. Y el Espíritu Santo regresa sobre su iglesia y sobre su creyente, y es una señal en estos postreros días de que Él pasará del hombre o de la mujer que ha aceptado la muerte de Jesucristo como su sustituto. Y el Espíritu Santo da testimonio. You might say, I've accepted it, and you still live in the world, you still live like the world. Then there's no evidence that that life was for you until that evidence of the Holy Spirit has struck into your life. Tal vez usted diga, ya la he aceptado, y usted aún vive en el mundo, aún vive como el mundo. Entonces no hay evidencia de que esa vida era para usted, hasta que esa evidencia del Espíritu Santo haya actuado dentro de su vida. There's God's requirement that every man or woman must have that evidence as a token in this last day. When I see the blood. Allí está el requisito de Dios, que todo hombre o mujer deberá tener esa evidencia como señal en este postrer día, cuando yo vea la sangre. Jesus said, Verily, verily, I say to you, except a man be born again of the water and spirit, he will in no wise enter into the kingdom. Jesús dijo, de cierto os digo, el que no naciere de nuevo de agua y del Espíritu, el tal no entrará en el reino. Therefore, it's been God's program all the time. Blood. It was blood in the Old Testament. It was blood in the New Testament. Por lo tanto, ese ha sido el programa de Dios todo el tiempo. La sangre. Fue sangre en el Antiguo Testamento, fue sangre en el Nuevo Testamento. In the Old Testament was the chemistry, which was the type of the life that is to come.
En el Antiguo Testamento fue la química, la cual fue un tipo de la vida que vendría. It showed that there was a substitute taken, but the worshiper went out with the same guilty conscience that he had when he come in and offered his lamb. Mostró que un sustituto había sido aceptado, pero el que rendía culto salía con la misma conciencia de culpabilidad con la que había entrado y ofrecido su cordero. But this way, when the worshiper once purged from sin has no more conscience of it, the thing is dead, passed away, and you've changed from death unto life. Pero de esta otra manera, los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. La cosa está muerta. Ha pasado y usted ha pasado de muerte a vida. And you're alive again in Christ Jesus, with eternal life, the Holy Spirit resting within you, bringing forth the life of Jesus Christ again. Y usted está vivo de nuevo en Cristo Jesús, con vida eterna, el Espíritu Santo posando dentro de usted, produciendo de nuevo la vida de Jesucristo. For the Bible said in Hebrews 13:8, He's the same yesterday, today, and forever. Pues la Biblia dice en Hebreos 13:8, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. God is waiting the hour to see His church come to that position, regardless of denomination, regardless of creed, color, or whatever it may be, that His entire church would come to the place that they're displaying the token of the death of Jesus Christ. Dios espera la hora para ver a su iglesia llegar a esa posición, sin importar la denominación, sin importar el credo, color o lo que pueda ser, en el que toda su iglesia llegue al punto de estar desplegando la señal de la muerte de Jesucristo. For a little while He said, in the world sees me no more, yet ye shall see me, because I live, you live also. I'll be with you, even in you, to the end of the world. Jesus Christ the same, yesterday, today, and forever. Un poco, dijo él, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Yo estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin del mundo. Jesucristo el mismo ayer, hoy y por los siglos. I get among Christians sometimes who claim to be sainted men and women of God. They're ashamed of a testimony. They're ashamed to say amen. They're ashamed to sing the songs of Zion. They're ashamed everywhere. A veces llego entre cristianos que reclaman ser hombres piadosos y mujeres de Dios. Ellos se avergüenzan de un testimonio. Les da vergüenza decir amén. Les da vergüenza cantar los himnos de Sión. Se avergüenzan donde quiera. I like to get among people who's not ashamed of the gospel of Jesus Christ, though it seems like heresy, but yet they're not ashamed. Something has happened, and it means more than life to them. A mí me gusta entrar entre personas que no se avergüenzan del Evangelio de Jesucristo. Aunque parezca herejía, sin embargo ellos no se avergüenzan. Algo ha sucedido, y eso significa más que la vida para ellos. It is life. It's life eternal because they have accepted God's substitute. Eso es vida eterna porque ellos han aceptado el sustituto de Dios. I like this kind of singing. When I was back there praying for some of the people a few moments ago that had been brought in, and it's not being a prayer service just to speak, I was in there and I could hear the songs, the clapping of their hands. A mí me gusta esta manera de cantar. Cuando estaba allá atrás orando por algunas de las personas que habían traído hace unos momentos, y este no siendo un servicio de oración solo para hablar, yo estaba adentro y podía oír los cantos a ustedes batiendo las manos. And we wonder, and some of them even, I've seen them run up and down the floor, what they call dancing in the spirit. Y nos preguntamos, y aún vi correr algunos de allá para acá, lo que llaman danzar en el espíritu. At first time, I was a critic of that, when I seen the Pentecostal people dancing in the spirit. And I thought, what is this? It must be a bunch of nonsense. Al principio yo era muy crítico de eso, cuando vi a la gente pentecostal danzar en el espíritu. Y pensé, ¿qué es esto? Debe ser pura tontería. Then I got to reading the Bible, and I found out that when dancing in the Spirit, the devil copied it and put them out here with rock and roll and stuff, but the real, genuine dance come from God. Exactly. And always the dance was victory. Entonces me puse a leer la Biblia, y me di cuenta que cuando danzaban en el espíritu, el diablo copió eso y lo puso acá afuera con el rock and roll y todo eso. Pero la danza real y genuina vino de Dios, así exactamente. Y
Siempre una danza ha sido una victoria. When David slew Goliath, and this little ruddy-looking boy come dragging the head of this giant into the city, the people met him dancing. They had the victory. Cuando David mató a Goliat, y este muchachito de aspecto rubicundo entró a la ciudad arrastrando la cabeza de este gigante, el pueblo lo recibió danzando. Ellos tenían la victoria. When Moses crossed the Red Sea by the power of God and took the children of Israel on the other side, Miriam picked up a tambourine and all the daughters of Israel, and up and down the bank they went, beating a tambourine and dancing in the Spirit. Cuando Moisés cruzó el Mar Rojo por el poder de Dios y llevó a los hijos de Israel al otro lado, María tomó un pandero acompañada de todas las hijas de Israel y recorrieron la ribera de allá para acá, tocando el pandero y danzando en el Espíritu. If that isn't an old-fashioned Pentecostal meeting, I've never seen one in my life. Si esa no es una reunión pentecostal a la antigua, entonces nunca he visto una en mi vida. The trouble was with me, I didn't have enough victory. But when you finally get that victory and the token of the blood of Jesus Christ comes upon you. El problema era conmigo. Yo no tenía suficiente victoria. Pero cuando uno finalmente obtiene esa victoria y la señal de la sangre de Jesucristo viene sobre uno. I remember David, the great psalmist of the Bible, when he had done something this great thing, he was given Saul's daughter. And she was kind of a self-style, so-called believer. Recuerdo a David, el gran salmista de la Biblia. Cuando él logró algo, esta gran cosa, le fue dada a la hija de Saúl, y ella era una supuesta creyente almidonada. Hacía lo que quería. And the ark had been away from God for a long time. The visible presence of God, the pillar of fire hanging over this ark. The Philistines had come in and took it out under Saul's reign. Y el arca había estado alejada de Dios por mucho tiempo. La presencia visible de Dios, la columna de fuego suspendida sobre esta arca. Los filisteos habían entrado y se la habían llevado bajo el reinado de Saúl. And one day, when David seen the ark coming back to the house of God, David run out before the ark and he danced before the Lord, singing the praises of God. Y un día, cuando David vio el arca que regresaba a la casa de Dios, David salió corriendo delante del arca y danzó delante del Señor, cantando las alabanzas de Dios. And Saul's daughter seemed to be very much embarrassed at that man's action. Her husband, her young handsome husband, had cut up and misbehaved himself in her presence, the king's daughter. Y la hija de Saúl pareció avergonzarse mucho con la acción de ese hombre, su esposo joven y también parecido, payaseando y comportándose mal en presencia de ella, la hija del rey. And David said it so much, if you don't like that, watch this a little while. And around and around and around the ark, he went again, dancing in the Spirit. And she was embarrassed, and God cursed that woman with a curse. Y David dijo algo así: si no te gusta eso, observa esto por un rato. Y de nuevo dio vueltas y vueltas y vueltas alrededor del arca, danzando en el espíritu, y ella se avergonzó, y Dios maldijo a esa mujer con maldición. Oh, the victory through the blood of Jesus Christ, the token of the resurrection of Christ. His life lives within His church. There's no other way of fellowship but under that blood. Oh, la victoria es por medio de la sangre de Jesucristo, la señal de la resurrección de Cristo. Su vida vive dentro de su iglesia. No hay otra forma de compañerismo sino bajo esa sangre. Our denominations will separate us, and one say that's nonsense, and one say this, that, or the other. Nuestras denominaciones nos separarán, y una dirá, eso es insensatez, y la otra dirá esto, eso o lo otro. Pentecost was our pattern. No one will have to say but what, or can say but what, that the church was inaugurated on the day of Pentecost. Pentecostés fue nuestro patrón. Nadie tendrá que decir sino que, o puede decir sino que la iglesia fue inaugurada en el día de Pentecostés. And the same Spirit
that come upon them on that day. Every time, without fail, in the Bible, when the Holy Ghost came upon the people, they acted the same way. Y el mismo espíritu que vino sobre ellos en ese día, cada vez sin excepción, en la Biblia, cuando el Espíritu Santo vino sobre la gente, ellos se comportaron de la misma manera. Let me say this, that in the heathen lands where I've had the privilege of traveling and seeing blanket natives of the islands and in the Hottentots, and see them stand there where you'd have to speak to an interpreter, never heard the name of Jesus Christ in their life. Permítame decir esto, que en las tierras paganas en donde he tenido el privilegio de viajar y ver a nativos en mantas de las islas y entre los hotentotes, y verlos parados allí en donde uno tiene que hablar por un intérprete, jamás han oído el nombre de Jesucristo en sus vidas. But tell them the story and ask them to raise up their hands and receive God. They do the same thing you do right here when you receive the Holy Ghost. Shows that it's a universal thing. Pero al contarles la historia y pedirles que levanten las manos y reciban a Dios, ellos hacen lo mismo que ustedes aquí cuando reciben el Espíritu Santo. Muestra que es una cosa universal. It's the power of Almighty God, the display of His token upon His children, whether they're red, black, white, or whatever they might be. It's the only place that fellowship is given. Es el poder del Dios Todopoderoso, la muestra de su señal sobre sus hijos, ya sean rojos, negros, blancos o lo que puedan ser. Es el único lugar donde existe el compañerismo. Nimrod built a tower and Nebuchadnezzar a city and so forth. They go on down through scientists and everything, but ever still remains that it was the blood. Nimrod edificó una torre y Nabucodonosor una ciudad y todo eso, y ellos continúan como científicos y demás, pero para siempre permanece que fue la sangre. That God made His decision that it would be an innocent substitute would have to take the guilty man's place for pardon, and it remains the same thing tonight. It never has changed it. Lo cual, Dios tomó su decisión de que sería un sustituto inocente que tendría que tomar el lugar del hombre culpable para el perdón, y aún permanece igual en esta noche, y eso nunca ha cambiado. Job lived by it. Job, the oldest book in the Bible. Job vivió según eso. Job, el libro más antiguo de la Biblia. Though everything happened to that man, yet he stood firm because he knew he had met Jehovah's requirement. He knew it was right. Aunque a ese hombre le sucedió de todo, sin embargo él se paró firme porque él sabía que había cumplido el requisito de Jehová. Él sabía que eso era lo correcto. Abraham, the same way. Many of them, Israel, met only. There was only one place that Israel could have fellowship. That was under the shed blood. Abraham, de la misma manera, muchos de ellos. Israel únicamente se encontró, solo había un lugar en el que Israel podía tener compañerismo. Eso era bajo la sangre derramada. Man ought everywhere to worship in Jerusalem. Until there was a sacrifice, there was no worship. And the sacrifice was blood. Los hombres de todas partes debían adorar en Jerusalén. Hasta que no había un sacrificio, no había adoración. Y el sacrificio era sangre. Today, as yet as fully educated as the nation seems to be, and as highly cultured as they seem to be, and all of our scientific research to split an atom and whatever takes place, to shoot a rocket to the moon or send up a satellite or whatever it might be. Y hoy, a pesar de lo completamente educada que parece ser la nación, y de lo ocultas que parecen ser, y con todas nuestras investigaciones científicas para desintegrar un átomo y todo lo que se lleva a cabo, para disparar un cohete a la luna o lanzar un satélite o lo que pueda hacer. All of our scientific research, all of our denominations, all of our education, all of our schools has only got us further from God than it was at the beginning. Toda nuestra investigación científica, todas nuestras denominaciones, toda nuestra educación, todos nuestros colegios, solo nos han alejado más de Dios de lo que estaban en el principio.
What it takes is a surrendered heart to the power of Almighty God by His will, and the Holy Spirit will come as a token upon that person. These signs shall follow them that believe. It ever remains the same. Christ said so. Lo que se requiere es un corazón rendido al poder del Dios Todopoderoso, conforme a su voluntad, y el Espíritu Santo vendrá como una señal sobre esa persona. Estas señales seguirán a los que creen. Eso siempre ha de permanecer igual. Cristo lo dijo. Go ye into all the world, preach the gospel to every creature. He that believeth and is baptized shall be saved. He that believeth not shall be damned. And these signs shall follow them that believe. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. It's a manifestation of the Holy Spirit that God has accepted the worshiper. For the Spirit and life that was in Christ comes upon the worshiper. Es la manifestación del Espíritu Santo, de que Dios ha aceptado al adorador, puesto que el Espíritu y la vida que estaban en Cristo vienen sobre el adorador. Could you imagine a Jew in the old days, under the shed blood? ¿Se pudieran imaginar a un judío en los días de antaño, bajo la sangre derramada? Here he comes down the road. It's the day of the atonement. He's going to make a sacrifice. He has a fine, fat bullock. That's Jehovah's requirement. Aquí viene él por el camino. Es el día de la expiación. Él va a ofrecer un sacrificio. Él trae un buen becerro gordo. Es el requisito de Jehová. Or maybe we say he has a lamb, a fine, fat lamb. It's going to be looked over by the priest to see if there's a blemish upon it. O tal vez digamos que él trae un cordero, un buen cordero gordo. Va a ser examinado por el sacerdote para ver si tiene algún defecto. And then he goes to the place of worship. He realizes he's a sinner. He's did that which was wrong. Y entonces va al lugar de adoración. Él es consciente de que es un pecador. Ha obrado mal. Now he lays his hands upon this sacrifice. By laying his hands upon the sacrifice, he identifies himself with his sacrifice. Ahora, él pone sus manos sobre este sacrificio. Al poner sus manos sobre el sacrificio, se identifica con su sacrificio. And then when his throat is cut or its life is taken, his hands laid upon him, and his life is taken. Y entonces, cuando es degollado o le es quitada la vida, él tiene las manos puestas allí y la vida le es quitada.